información y la visita a una playa en Tacna se convirtió pues en una pesadilla para algunas personas que fueron víctimas de agresión, que fueron víctimas además de discriminación. Ocurrió el primer día de este 2024 en Tacna, en la playa El Planchón. Salió una persona que afirmaba ser dueño de la playa y echó a los veraneantes del lugar. Está en proceso una investigación por parte de la Fiscalía. El Ministerio de Cultura se ha pronunciado rechazando estos actos de discriminación y eso nos lleva a preguntarnos una vez más, ¿las playas pueden ser privadas? ¿Qué dice la ley al respecto? Estamos con el abogado civil, el doctor Fernando Cuadros, que nos acompaña y nos ayuda a esclarecer esta pregunta. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Encendidos. Buenos días, Sara. Buenos días, Noemí. Muchas gracias por la invitación. Dispuesto a responder todas sus interrogantes. Gracias, doctor, por acompañarnos en esta edición. Y la pregunta general en sí, ¿las playas pueden ser privadas? ¿No pueden ser privadas? ¿Qué dice la ley al respecto? Claro que sí. En el Perú las playas privadas no existen. No existen playas exclusivas por mandato constitucional y legal. Mediante la ley 26853, las playas son de uso público. Es importante que tenga esto presente la audiencia porque los hechos que hemos visto son lamentables y condenables en un país que debe tener tolerancia cero frente al racismo. Ahora bien, como hemos mencionado, por mandato legal las playas tienen que tener acceso libre para todos los peruanos. ¿Por qué? Porque las playas son de uso público para el esparcimiento y recreación de toda la ciudadanía. Sin embargo, hay balnearios, tanto en el norte como el sur chico de nuestro país, en que hay, digamos, viviendas, hay casas y hay personas que están acostumbradas a, digamos, colocar su sombrilla todos los años en el mismo lugar y de alguna manera sienten que ese es su espacio. Un poco pareciera ser el caso que justamente describió Noemí en Tacna. ¿Eso es algo que uno puede hacer? ¿Uno puede dejar su sombrilla ahí un día, dos, un fin de semana, sabiendo que, bueno, voy a ir a la playa y voy a posarme en mi sombrilla? Claro, acá hay dos temas distintos. Primero, hay una confusión por parte de los propietarios de viviendas o departamentos cerca o frente a las playas que creen que su derecho de propiedad privada se extiende también a zonas de la playa, lo cual es un error. Por otro lado, tenemos a las personas que colocan una sombrilla o una estructura que da sombra y creen que por hacerlo tienen un derecho de preferencia frente a otras personas para el uso de la zona de playas, lo cual también es un error. Frente a estos hechos, lo que se tiene que hacer es denunciar ante la comisaría o también ante la municipalidad para que venga el serenazgo y se levanten hechos de lo ocurrido. Claro, es decir, no sé si de pronto, doctor, una supervisión, porque sí, lo que dice Sara es cierto, hay muchas personas que año tras año consideran que esos espacios son de su propiedad. ¿Quién está en todo caso facultado en hacer estas supervisiones y hacer las denuncias a las personas que se apropian, por así decirlo, de estos espacios? Muy buena pregunta, Noemí. Por ley, la ley que he mencionado, son las municipalidades las encargadas de fiscalizar que ningún club, ningún restaurante, ningún condominio pueda restringir el acceso a los ciudadanos a las playas, que como he dicho son de uso público. Claro, o sea, no hay restricción al ingreso, pero un poquito, digamos que lo que puede ocurrir a veces es que dentro de la playa, porque me ha pasado que yo he ido a alguna playa y ya tienes pues toda una fila de sombrillas y bueno, uno asume que es de alguien, ¿no? Entonces uno ya no se mete ahí. Eso de ahí, o tal vez podría ocurrir que la municipalidad misma coloca sombrillas para facilitarle a la gente o alquilan esos espacios con sombrilla. Claro, ¿Eso es legal? En la medida que esas prácticas están generando un impedimento al disfrute y a la recreación de las personas, porque unas personas al poner un espacio de sombra consideran que pueden impedir digamos, el disfrute de otras. En esa medida, sí la municipalidad está obligada no solo a fiscalizar por denuncias de parte, sino también de oficio. O sea, es decir, entonces, que uno no puede reservar el espacio. Yo no puedo ir más temprano a la playa, colocar mi sombrilla y después de 2 horas ir a la playa y ocupar mi sombrilla. Eso no es algo que deberíamos hacer. Exacto. ¿Qué cosas sí debemos hacer? ¿Cómo sí podemos utilizar libremente la playa? La playa se tiene que utilizar libremente teniendo en cuenta de que todos tenemos derecho a su uso por esparcimiento y recreación. Entonces, si uno coloca una sombrilla, en ese momento puede ocupar ese espacio, pero no puede dejar una sombrilla teniendo la expectativa o la intención de que nadie
durante todas esas horas ocupe ese espacio. Eso no es legal y eso va en contra de lo que establece tanto la Constitución, la ley, y lo que las municipalidades tienen que realizar son fiscalizaciones preventivas para evitar estos hechos. Apropiarme o estar en uno de estos lugares, en un terreno, apropiarme de estos espacios, ¿es un delito? ¿Se sanciona? Se sanciona administrativamente. La ley establece a las municipalidades la facultad de fiscalizar y de sancionar con multas cuando se restringe el ingreso libre a las playas. Lo que ha ocurrido el día de ayer es más grave aún, porque con un acto de racismo se ha ejercido violencia física, agrediendo físicamente a una persona, lo cual ya constituye un delito. Y podemos hablar de un concurso de delitos, porque ha habido agresión física y también ha habido discriminación. En el Perú la discriminación es un delito, está tipificado en el Código Penal. Ojo. ¿Cuál es la consecuencia de la discriminación legalmente? Legalmente la consecuencia de la discriminación tiene dos ámbitos. Uno, gubernamentalmente las municipalidades han establecido ordenanzas en las cuales se prohíbe la discriminación, tanto por personas naturales como por establecimientos privados, digamos restaurantes, discotecas, etcétera. Cuando un restaurante o una discoteca, por ejemplo, impide el acceso a una persona por motivos de discriminación, ya sea por raza, sexo, origen, vestimenta, indumentaria, por supuesto también, son pasibles de una multa, previa indagación de los hechos, claro está. Entonces, perdón que haga un paréntesis ahí, cuando a veces, por ejemplo, hay discotecas y dicen, ¿no? O cualquier tipo de centro, acá deben entrar con saco y corbata, y si no tengo saco y corbata no entro. O sea, ahí me pueden, ¿es legal? Se tienen que investigar siempre los hechos del caso, pero ahí podemos ver que una indumentaria que no tenga justificación alguna para entrar, por ejemplo, a una discoteca puede servir como base para realmente discriminar a una persona o a un grupo de personas. Entonces, en el ejemplo que tú me dices, podría darse un caso de discriminación, efectivamente. Ahora bien, doctor, sí. Quería agregar que penalmente también la discriminación es un delito. Entonces, la discriminación, y en este caso van a seguir las investigaciones de ley para que el Ministerio Público indague si es que los hechos se ajustan al tipo penal de la discriminación. Doctor Cuadros, algo chiquito sobre el tema de territorio, sobre todo. Esto que se aplica en el mar, que no hay propietarios, ¿se aplica también en el río? Le comento esto porque sucede que en algunas zonas rurales dicen, es mi río, lo desvío hacia mi zona y los demás que se queden sin agua. ¿También se aplica? Qué importante pregunta, Noé. Es muy importante pregunta. Como he mencionado, las playas del litoral peruano son de uso público y tienen que tener acceso libre, no puede restringirse. En el caso de los ríos, el cauce de los ríos, así también como el terreno adyacente a los ríos, no puede ser sujeto de apropiación privada tampoco, ¿de acuerdo? No puede ahí una persona poner alguna construcción de estera, alguna edificación y pretender que ese sea su zona exclusiva. Pero eso pasa mucho en nuestro país. Lamentablemente sí, por falta de fiscalización de las autoridades pertinentes. Excelente. Pues buena información muy, muy útil y valiosa, doctor. Muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrarlo si alguien quiere hacer alguna consulta? Soy abogado civilista, especialista en Derecho Inmobiliario, Procesal Civil, Litigación Oral, Arbitrajes, del estudio Yuralex Abogados. Bien, ahí podemos encontrarlo. Entonces, muchísimas gracias nuevamente al doctor Fernando Cuadros, abogado.